Para nosotros es más que un honor tener hoy aquí como expositor en esta sesión de nuestro seminario sobre fraternidad y justicia a Ricardo Gómez. Ricardo es, casi iba a decir posiblemente, se me va a enojar otro, pero yo voy a decir sí posiblemente, es el epistemólogo argentino en este momento más relevante que tenemos a nivel internacional, es profesor en la Universidad de California en Los Ángeles. Yo tuve la enorme suerte de conocerlo hace un cuarto de siglo, me acuerdo, porque es justo la edad de mi hija, que ella era chiquita, y Eduardo Scarano me dice, si a vos te interesa tanto la política y estás en estas cosas, que vos tenés que meterte a estudiar epistemología, porque la primera línea de debate político es el debate epistemológico. Yo en esa época estaba metido en el peronismo del conurbano, trabajando, y este tipo está totalmente loco. Pero tanto me insistió que hice un curso de epistemología en la Facultad de Ciencias Económicas que daba el doctor Ricardo Gómez, que en unos días que estaba viniendo desde la Universidad de California, donde tuvo que emigrar por razones que todos imaginamos en la época de la dictadura, y la verdad que me quedé fascinado y ahí descubrí que la epistemología y la política tenían muchísimo que ver. Por eso entonces es que aprovechando que ahora está en nuestro país, en nuestra ciudad, Ricardo, le pedimos que nos hablara sobre su último libro, donde justamente él trabaja los presupuestos epistemológicos del neoliberalismo. Así que, querido Ricardo, mil gracias por tenerte aquí con nosotros, por darnos este privilegio y este placer de compartir este rato contigo. Muchas gracias. Lo voy a plagiar, también es un honor. Es un privilegio el hecho de estar en este ámbito académico de la Facultad de Derecho y especialmente invitado por Enrique del Percio, que es quizá uno de los 3 a 4 personajes intelectuales argentinos que todavía me hace tener confianza en el futuro de ciertas tendencias políticas en mi país con las cuales coincidí desde siempre y que fueron las determinantes de lo que en mi vida tenía que ser 40 años de los Estados Unidos. No puedo dejar de decir, aunque caiga muy mal a algunos, de que es un país al cual estoy enormemente agradecido, porque mientras me echaban a las patadas de mi país, lo primero que hicieron en la Universidad de Indiana, la presidenta de Asuntos Extranjeros me ofreció asilarme en el país, cosa que no acepté por razones que no vienen al caso en este momento. Y desde ese momento me dijo, bueno, yo me voy a encargar todos los años de resolverle su problema de estadía, y la universidad continuamente, además de permitirme estudiar sin pagar un solo dólar, yo hice mi PhD en la Universidad de Indiana sin pagar un solo dólar. Claro, como tenía formación matemática, dictaba cursos en la facultad, en el departamento de matemática. Resolvieron todos los problemas. Además de generar, en mi caso, una atmósfera intelectual de primerísimo orden y de enorme tolerancia, en donde yo podía discutir aquello que me venía en ganas. Piénsese nada más que la biblioteca de la Universidad de Indiana en Bloomington tiene 8 millones de volúmenes, son 10 pisos con un enorme subsuelo, y ante mi sorpresa, como estuve 3 meses en que ya habían empezado las clases y entonces yo no me podía plegar, tenía todo el tiempo libre. Me dijeron, el 4.º piso está dedicado gran parte de él a la Argentina. Y fui al 4.º piso, ¿con qué me encontré? Entre otras cosas me encontré con todas las clases del general Perón en la escuela militar sobre historia argentina mimeografiadas. Me leí el curso entero. Me dio una gran satisfacción, pero después me dio escalofríos en darme cuenta de la enorme información que esta gente tenía acerca de nosotros. Datos increíbles acerca de la vida de Eva Perón, increíbles, que yo no he visto reproducidos acá y que no viene al caso en este momento charlar sobre él. Pero esto explica de alguna manera el porqué de aquello de cuando uno va al extranjero, tarde o temprano genera una suerte de esquizofrenia política
formativa, ¿no? Esto tiene mucho que ver con mis libros sobre el neoliberalismo. Mi primer libro sobre el neoliberalismo del 94, titulado Neoliberalismo y pseudociencia, fue escrito, digamos así, de la manera en que no hay que escribir, enojado con la realidad, y enojado que algo me sucedió a mí. Porque yo encontraba en los escritos, especialmente los teóricos de esa época, siempre dicté metodología de las ciencias económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1971 hasta hoy, formo parte de la misma comisión de doctorado donde está el doctor Julio Rivera, entre otros. Estaba el doctor Federico Frischner, fallecido no hace muchos años. Y eso hizo de que yo estuviera continuamente familiarizado con lo que pensaban ellos acerca de las políticas económicas que se estaban desarrollando. Y eso me hizo interesar en la estructura, digamos así, teórica y en las cuestiones epistemológicas vinculadas a la obra no de los neoliberales argentinos, sino a la obra de aquellos que habían dado lugar a esta corriente. Me estoy refiriendo fundamentalmente a el talento de Friedrich Hayek, un formidable economista y un inteligentísimo polemista filosófico, y Milton Friedman, no tan formidable teóricamente, pero formidable políticamente, porque fue nada más ni nada menos que el instrumentador de la política norteamericana en el gobierno, durante el gobierno de Pinochet, y fue el introductor del neoliberalismo en Latinoamérica. El neoliberalismo empieza en Latinoamérica con un experimento de los norteamericanos, instrumentado por Milton Friedman en Chile. Y él era un asesor que viajaba 3 o 4 veces al año y directamente iba modificando la política económica así de día a día en función de cómo entendía la realidad. Entonces me dediqué a leer la obra de ellos y descubrí ciertos tesoros en cuanto a la sagacidad intelectual y tesoros en cuanto a la enorme oportunidad crítica que presentaban. Tenían la ventaja, como suelen tener ciertos autores, de ser muy claros, muy explícitos, muy argumentativos, y cuando eso sucede, la desventaja para el autor, la ventaja para el interlocutor o lector es el hecho de que hace mucho más simple la tarea de la crítica, porque uno entiende lo que están realmente diciendo. No tiene que pasarse el tiempo preguntándose qué es lo que este señor me está queriendo decir. Me lo dicen frontalmente y entonces uno toma postura, si es que tiene a favor o en contra, dependiendo de las razones para adoptar cualquiera de ellas. Entonces escribí un pequeño trabajo de unas 15-20 páginas que leí en el Congreso Bariloche de Filosofía. Y en este Congreso Bariloche de Filosofía, un celebérrimo epistemólogo argentino, al terminar yo la exposición, en un grupo más grande que este, porque había gente del exterior y había colegas míos norteamericanos, levantó la mano, pidió la palabra y dijo: acabamos de escuchar un típico discurso de la JP. La Juventud Peronista. Año 94, Bariloche, enfrente de las más distinguidas personalidades, en mi ámbito, por supuesto. Entonces, no sé por qué, quizás por sobrevida, porque eso es casi para el suicidio académico en frente de todos los demás. Casi por sobrevida, sentí una gran tranquilidad y súbitamente me quedó claro de que ahí había material para profundizar y escribir un libro. En ese lugar había un periodista de Página 12
Y el periodista de Página 12 me hizo una entrevista después alrededor de esto, lo impresionó. No me la hizo la entrevista a mí, me hizo la entrevista para que yo contestara a lo que había hecho esta persona. Y esta persona había sido mi profesor, es una persona a la que admiraba y admiro, ha fallecido desde hace años, y admiro intelectualmente, pero a la que yo contesté de una determinada manera gentil en ese momento, pero en el diario me despaché, por supuesto, con toda la delicadeza. Los que tenemos cierta experiencia en esta profesión sabemos qué es lo que no se debe decir y cómo se debe decir lo que uno quiere decir. Y entonces, a través de este artículo de Página 12, un personaje de una editorial argentina, inmediatamente, a los 2 o 3 días de salir el artículo en el diario, me habla por teléfono y me dice si tiene pensado escribir algo, porque yo dije en la entrevista, por favor, cuente con nosotros. No le digo, yo no cuento con nadie hasta ahora, así que tomé la cosa, me puse a escribir y en 7 u 8 meses estaba Neoliberalismo y Pseudociencia, que en verdad fue un libro sobre la filosofía subyacente al programa económico neoliberal y especialmente al popperianismo. La crítica más importante que recibí de ese libro, que era una crítica justa, era ¿por qué lo titulaste Neoliberalismo y Pseudociencia? En verdad el libro se tendría que haber titulado Popperianismo y Pseudociencia, porque era acerca de las propuestas de Popper acerca de la economía. Y entonces eso me quedó rondando y motivó de que en el año, por sugerencia de la gente de la Facultad de Ciencias Económicas, escribiera Neoliberalismo Globalizado. Yo voy a decir una cosa que no tendría que decirlo, puede ser motivo para que ustedes se levanten. Editorial, yo describo a los años editorial que se funde. Me pasó con el Centro de Estudios ¿cómo se llama la América Latina? ¿El Centro de Estudios Latinoamericanos? No. Centro de Estudios Americanos. Centro de Estudios de América Latina. Como mi edad me acuerdo. En 1983 yo escribí un largo artículo sobre la filosofía kantiana y la vigencia de la filosofía kantiana en la epistemología contemporánea. A los 2 años desapareció, porque entre el 85 y el 90, si es que no estoy equivocado, desapareció el centro editor. Bueno, esta editorial, la editorial Macchi, ahí cerca de la Facultad de Ciencias Económicas, donde escribí Neoliberalismo y Pseudociencia, el dueño, un formidable ser humano, Raúl Macchi, falleció y la editorial cerró al año y medio, 2, con la desventaja que había un problema legal con los descendientes, con la desventaja de que dijeron que no había más ejemplares del libro. Y yo lo necesitaba para la Facultad de Ciencias Económicas, porque era un libro obligatorio en los cursos. Y bueno, otra vez a poner en marcha la maquinaria, y hubo gente cercana del Percio, como Casalla y compañía, y la gente de SADOP, que se interesaron, hicieron las averiguaciones legales del caso y me invitaron a reescribir ese libro, que tiene capítulos que son muy semejantes a los anteriores, al del anterior, pero donde agregué otros capítulos, ¿no? Porque ahí hago también juego con la tesis del fin de la historia de Fukuyama y algunas cuestiones adicionales epistemológicas importantes. Y entonces este texto, que es el que voy ahora a comentar lo más breve y sistemáticamente posible, es el que se llama, espero que nadie se muera en la editorial Punto de Encuentro, a la brevedad, Neoliberalismo, fin de la historia y después. Ya que tenemos video, claro, lo ponemos así ahí. Así lo enfocamos, no importa si no queda. Ahí. No estamos todos en la onda del marketing. ¿Viste? Claro. Somos neoliberales. Que además agradezco. Bueno, yo siempre aclaro
por las dudas, ¿no?, ante la audiencia, de que mi profesión es ser filósofo de la ciencia y que por lo tanto hay que hacer la distinción entre economía y filosofía en economía. Cuando yo leo a los autores, a los economistas neoliberales, buceo en ellos la dimensión filosófica de lo que están diciendo. Conozco, porque hasta los 30 años lo único que estudié fue matemáticas y algo de física, y mis primeros grados académicos fueron la licenciatura en matemáticas y en física. Llego a la filosofía por circunstancias que no voy a explicar, pero tiene mucho que ver con la política. Y entonces conozco los trabajos de los economistas neoclásicos, los trabajos técnicos, digamos así, y los trabajos técnicos de Hayek y las discusiones con los economistas del bienestar. Pero eso es lo que me interesa de costado, lo que me interesa es ir a bucear. ¿Dónde está la dimensión filosófica? Y la dimensión filosófica en un autor científico, lo mismo pasa para la física o para la matemática, está en primer lugar en los presupuestos acerca del mundo, del conocimiento, de las que se tiene en mente como sociedad ideal, de los presupuestos socioeconómicos y fundamentalmente los presupuestos éticos. Y esto está en el corazón del libro este, que ahora voy a describir brevemente, porque de manera consistente con una evolución que se ha dado en el siglo XX en la filosofía de las ciencias, especialmente de las filosofías de las ciencias de cuña anglosajona, es decir, lo que tiene que ver fundamentalmente con el centro de Europa, con la Viena entre las guerras, con su influencia debido a la huida hacia Estados Unidos e Inglaterra de ese formidable centro de pensamiento que fue la Viena de los 20. No hay nada más que pensar que en 8 años allí debatieron los grandes autores del Círculo de Viena y los autores de la Escuela de Frankfurt. O sea, cuando uno nombra a cada uno de ellos, a Wittgenstein, a Carnap, y por el otro lado a Adorno, a Horkheimer, a Habermas, etc. Están ante una especie de pool, ¿no?, de pensamiento envidiable. La égida que se produce por el ascenso de Adolf Hitler al poder beneficia a 2 países fundamentalmente, a Inglaterra y a los Estados Unidos, pero muy especialmente a los Estados Unidos. Todavía hoy los norteamericanos no pueden explicar bien cómo en el plazo de 2 años desaparece la filosofía norteamericana oficial, que era el pragmatismo norteamericano, de Peirce, de Dewey, desaparece. Incluso de la currícula. No se hace más obligatorio en las facultades de filosofía, en los departamentos de filosofía, enseñar a estos autores. Y estos son reemplazados en Boston, en Chicago, en la Universidad de California en Los Ángeles, en los centros más importantes de los Estados Unidos, por los alemanes. Carnap va a Chicago, después va a Los Ángeles, Ernst Nagel va a Los Ángeles directamente, Karl Hempel va a Chicago, después va a Princeton. O sea, estamos hablando de las principales figuras de aquella década distribuidas en las principales universidades norteamericanas. Y surge lo que suele llamarse la filosofía norteamericana oficial de hoy, la filosofía analítica, pero cuyo origen está en ellos, en la influencia de los autores del Círculo de Viena, que reemplazan al pragmatismo norteamericano por el positivismo lógico en la mayoría de los centros fundamentales de la educación filosófica norteamericana. Esto tiene una influencia enorme también en el ámbito de la economía, porque de los autores que yo cité anteriormente, Hayek
que estaba en el centro justamente del Imperio Austrohúngaro, va a Londres, ¿no?, para oponerse a toda la postura que en ese momento dominaba en Londres entre las dos guerras del 30-40, que era la escuela keynesiana, o sea, la economía de bienestar. Una de las confusiones que en el libro aclaro y que tiene que quedar claro es que cuando yo hable del enemigo aquí, no estoy hablando del marxismo, estoy hablando del keynesianismo. Todo el neoliberalismo es una respuesta de la economía de libre mercado a las propuestas de Keynes. Marx interesa de costado por la añadidura, quizá desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista estrictamente técnico-económico. Hayek va a Londres justamente para involucrarse en las discusiones con la gente, con los keynesianos. Y la mayoría de sus libros son libros que el que está avisado de teoría económica percibe uno claramente que allí lo que le molesta es la economía de mercado restringida respecto de una economía de mercado libre. Y no una economía que sea radicalmente distinta, porque la estructura de la sociedad es concebida de modo radicalmente distinto. Esta es la primera ubicación geopolítica que hay que tener bien clara. Ahora, en la filosofía de las ciencias contemporáneas, que comienza con hacerse cargo de la filosofía oficial de la ciencia en Estados Unidos, el positivismo lógico, generó en los Estados Unidos, desde 1940 hasta el 2014, un desarrollo que tiene réplica también en Gran Bretaña, un desarrollo que suele dividirse entre filosofía estándar y filosofía no estándar de la ciencia. La filosofía estándar de la ciencia va en Estados Unidos, va desde 1940 a 1962, con la aparición del libro de Kuhn, de Estructuras de Revoluciones Científicas. Y la filosofía no estándar de la ciencia va de 1962 en adelante. Muy vinculado a mi libro está la pregunta fundamental: ¿dónde estoy ubicado yo? Porque hay gente que sigue haciendo filosofía de la ciencia desde la posición estándar. ¿Y cuáles son las razones para esa ubicación? Quiero señalar que la distinción fundamental, hay varias, entre ambas, es lo que suele llamarse la unidad epistemológica de análisis. La unidad epistemológica de análisis es cuando a uno le preguntan ¿qué es la ciencia? Bueno, uno va hacia el pasado y la primera gran respuesta a eso, cuando no, está en la obra de Aristóteles, en los segundos analíticos. Pero yo le pregunto qué es la ciencia a Aristóteles y él me contesta de una manera particular. Él me dice, una teoría científica es. No, yo le estoy preguntando qué es la ciencia. Y él me repite, una teoría científica es. Esa tradición aristotélica que responde a la pregunta ¿qué es la ciencia? Con la respuesta de otra pregunta, ¿qué es una teoría científica?, me está diciendo en la terminología contemporánea que la unidad epistemológica de análisis, aquello que él va a analizar como núcleo del conocimiento científico, es el producto del mismo. Un producto del mismo que es una teoría, o sea, un lenguaje artificial creado por el ser humano a propósito, constituido por principios de los cuales se derivan otras consecuencias hasta arribar a enunciados acerca del mundo que uno testea con el mundo. Esta idea ya está en Aristóteles. O sea, la idea de teoría como un sistema deductivo de enunciados, algunos de los cuales se testean en el mundo, se comparan con el mundo. Y en función de esa comparación uno se pregunta si se acepta o no los principios de la teoría. Esto es un curso introductorio a la filosofía de la ciencia. Bueno, esta respuesta es la respuesta a lo largo de toda la historia de la ciencia. Cuando yo voy
incluso a un científico, y le pregunto a él, al científico, a Newton, ¿qué es la física? Es lo que hace, me tira los Principia. Pero los Principia es el libro resultado de sus investigaciones. O sea, su proceso de producción del conocimiento y los motivos por los cuales él investigó eso desaparecen totalmente. Lo que me aparece es el resultado final, que es muy importante, que con eso se avanza sobre el mundo, eso nos permite estudiar la obra de Newton, etcétera, etcétera. Pero concretamente la pregunta es contestada en función del producto, dejando de lado totalmente al proceso de producción y dejando de lado totalmente a quién es el sujeto productor. Cuando pregunto quién es el sujeto productor de los Principios de Newton, me dicen el tipo que escribió eso. Y yo de Isaac Newton no aprendo nada hasta que me pongo a leer biografías de él, escritas por buenos historiadores políticos o por buenos historiadores científicos, etc. Ese modo de hablar, centrado en la noción de teoría y en los problemas de estructura lógica de la teoría y los problemas de testeo empírico, cuándo si la evidencia es positiva me permite afirmar la hipótesis y cuándo me permite rechazar la teoría si tengo la evidencia negativa. Ese es el tema acerca de la ciencia hasta 1962. Una de las consecuencias negativas, tiene muchas consecuencias positivas, pero una de las consecuencias negativas es el hecho de que se me borra totalmente todo lo que tiene que ver con la dimensión valorativa de la ciencia. O sea, ¿por qué ese fulano en ese momento se puso a investigar esto y dio este tipo de respuestas? Eso desaparece. ¿Qué influencia o qué relación hubo entre la producción de esto que estoy leyendo y el contexto político-económico donde el tipo realizó la investigación? En el caso de Newton eso es nefasto. Fue secretario del Tesoro británico por 30 años e intervino en la economía del Reino Británico durante 30 años. La mala lengua dice que fundió a los agricultores para favorecer a los ganaderos. Él en su administración del Tesoro. Es el mismo tipo que escribe Principia. Entonces, una obligación que tiene el filósofo y el sociólogo es tratar de vincular ambas cosas para concluir que no tienen nada que ver o que tienen algo que ver. Lo importante es que esa pregunta desaparece. No hay por qué ocuparse de eso. ¿Cómo? No hay por qué ocuparse del contexto en que el fulano está haciendo investigación. No hay que preguntarse de cuáles son los sistemas de valores que hacen que él trate de alcanzar determinados objetivos en lugar de otros. Bueno, son preguntas serias, pero que quedaban dejadas de lado. El libro de Kuhn, La estructura de revoluciones científicas, es el libro de filosofía de cualquier tipo, de la ciencia, de la historia, de ética, etc., más vendido en el siglo XX. Está traducido a todos los idiomas de la Tierra y a su vez, en muchos idiomas, el chino y el árabe, está traducido a varios de los dialectos internos. Hay razones para ello. Yo me voy a referir no a las razones políticas, me voy a referir a la única razón. Es realmente revolucionario. Y fundamentalmente es revolucionario filosóficamente hablando, porque en filosofía lo que importan más son las preguntas más que las respuestas. Hoy seguimos preguntándonos las preguntas de Platón, de Aristóteles, de Kant, ¿no? ¿Cuál es la estructura última del universo? ¿Qué es el bien? ¿Qué significa la virtud en una sociedad de consumo? Etcétera. Son viejas
preguntas que constituyen a la ética o a la metafísica, etc. Lo notable cuando se produce una revolución en el ámbito de una filosofía es cuando borro las preguntas e instrumento nuevas. Ahí cambia lo que el filósofo norteamericano de Columbia llama la agenda filosófica. El valor de Kuhn es que borró la agenda clásica e introdujo una nueva agenda. Las preguntas por la estructura, por lógica, por el contenido, por el método, etcétera, desaparecen. Y aparecen nuevas. ¿Por qué? Porque ahora no voy a contestar a la pregunta ¿qué es la ciencia? Preocupándome por la noción de teoría. Ahora la pregunta ¿qué es la ciencia? Se contesta a través de otra pregunta, como siempre sucede en filosofía, pero la pregunta ha cambiado. La pregunta es ¿qué es la actividad científica? Y entonces ya es una filosofía con sujeto cognoscente. Tengo que hablar del sujeto productor. Y entonces en el libro de Kuhn, La estructura, la noción de comunidad científica ocupa una centralidad que no tuvo nunca antes en la historia del pensamiento acerca de la ciencia. Y la pregunta es, ¿qué hace esa comunidad? La respuesta no va a ser, hace teoría, no. ¿Qué hace todos los días? Las teorías es algo que lleva tiempo hacer. No me diga lo que hace después de 40 años de investigación acerca de la estructura del átomo. Dígame qué hace durante esos 40 años y por qué va cambiando en lo que hace. Y entonces es otro mundo. Y al entrar los sujetos, al entrar la comunidad, los valores entran otra vez. Y otra vez, más que nada, por primera vez con una profundidad que nunca tuvieron antes. Tanto en la física como en la astronomía, etc. Y la pregunta por la dimensión valorativa y por los valores que intervienen se transforma en una pregunta central, la pregunta que yo contesto con otro de los libros que produje recientemente y que también es vital para lo que ahora voy a explicar. Entonces, estudiando a la economía neoliberal por tercera vez, entre el 2003 y ahora, entre el 2013 y el 2014, en verdad entre el 2013, porque yo entregué el manuscrito el año pasado, me interesé fundamentalmente por remarcar esta cuestión de ¿y cuál es la unidad epistemológica de análisis de los economistas neoliberales como Friedman y Hayek? Leyéndolos, uno percibe claramente de que ellos siguen filosóficamente a Popper. Entonces hay que estudiar claramente a Popper en cuanto a la metodología que él propone para las ciencias sociales y, teniendo en cuenta ese esquema, releer a estos dos autores, a Friedman y a Hayek, especialmente a Hayek, porque hay un salto cualitativo intelectual en profundidad de uno al otro, que tiene que ver que uno es un gran teórico, el otro es un gran implementador de políticas económicas. Y entonces, de eso es lo que voy a hablar en los próximos 10-15 minutos. Yo allí sostengo de que la noción de teoría es insuficiente para entender la unidad epistemológica de análisis en el caso de la economía neoliberal. Y que esta unidad epistemológica de análisis es lo que yo llamo el marco teórico. Es mejor que yo les muestre el gráfico antes que les haga un dibujo o se nos diga en el aire. El primer problema con los autores de los libros es que no conocen sus libros. Es esta especie de merengue, para que tengan una idea genérica, de merengue gráfico que hasta allí. La unidad epistemológica de análisis es esto grande que se llama marco teórico. El marco teórico está constituido por dos ingredientes fundamentales: el marco normativo y el modelo teórico económico. Esto que está acá
modelo teórico era lo que usualmente el economista llama la teoría, que muchas veces es un sistema de ecuaciones, en el mejor de los casos para ello, en donde, ¿qué es lo que hacen? Toman la realidad, consideran las variables relevantes para el problema que están considerando, tratan de establecer cuáles son las relaciones que hay entre esas variables relevantes. Si son cuantitativas, mejor, porque entonces es muy probable que esa relación aparezca en la forma de una ecuación. Y a esto consideran los principios a partir de los cuales, obteniendo consecuencias de ese sistema de principios, después comparan con el mundo de la acción económica política y perciben si hay ciertas coincidencias entre sus consecuencias y las que aparecen en el mundo. Todos sabemos que es imposible lograr un modelo económico que sea reflejo especular de lo que sucede en el mundo. Es imposible esto en cualquier modelo, también pasa en los modelos físicos. Y entonces, el economista como el físico saben que a ese modelo, una vez cuando se lo testea, hay que corregirlo. El físico tiene la enorme ventaja que tiene una teoría desarrollada del cálculo de errores. Y entonces puede manejarse cuantitativamente con esas diferencias. El economista también trata de aplicar las mismas estrategias, muchas veces con éxito, otras veces fracasando, no porque él sea un idiota, sino por el hecho de que una cosa es corregir predicciones acerca del comportamiento de planetas y otra cosa es corregir predicciones acerca del comportamiento de los argentinos en el mercado comercial o económico argentino. Es mucho más complejo. Los planetas tienen conductas repetitivas. Los seres humanos no tienen conductas repetitivas, pero las interesantes no son nada repetitivas. Y especialmente aquel que hace mucho dinero en el mercado es aquel que tiene la enorme capacidad de predecir en función, muchas veces contrainductivamente, es decir, de ser creador en el sentido de que anticipa la posibilidad de hechos que hasta ahora no ocurrieron. Eso te lo dice cualquier tipo que está involucrado en el mercado. Entonces, de que las predicciones del modelo fallen es mucho, mucho más probable en el caso del economista que en el caso del físico. Ahora bien, este modelo teórico, leyendo a estos autores, presupone una serie de supuestos en ellos. Y leyéndolos, yo he dividido a estos presupuestos de una manera muy estándar en filosofía, en presupuestos ontológicos, o sea, presupuestos acerca del mundo de la acción económica. Presupuestos epistemológicos acerca de qué pueden conocer como economistas. Y presupuestos éticos, o sea, qué valores asumen. Para que esto aparezca como más concreto, es obvio de que entre los presupuestos ontológicos, los fundamentales tienen que ser acerca de la sociedad contemporánea, que es competitiva en el mercado, y presupuestos acerca del mercado. Y entonces, leyendo directamente a Hayek, uno al pasar lee que la sociedad de mercado es el resultado de un largo proceso de selección social. Eso no aparece en ningún libro de economía, ni aparece en las ecuaciones de la economía hayekiana. Pero eso es algo que está permeando todo lo que él hace. Es el supuesto acerca de cómo entiende él la sociedad contemporánea. Del mismo modo, y esto no es una obra mía, sino que es una obra que ya está hecha desde hace años, ¿cuáles son los presupuestos ontológicos de la física de Newton? Y todos dicen, bueno, hay un enorme presupuesto, el presupuesto del mecanicismo. Y este presupuesto dice,
Toda realidad física está compuesta por partículas rígidas, cuya realidad fundamental es el movimiento, que se explica totalmente a través de fuerzas. En ningún momento de Principia lo van a leer eso. Pero todo lo que él hace en Principia presupone esto. Es un presupuesto totalmente metafísico. ¿Por qué? Porque no hay partículas rígidas. Las partículas rígidas de Newton son irrompibles, incomprensibles, etc. La fuerza, ¿alguna vez ustedes tocaron, vieron, olieron, gustaron alguna fuerza? En el sentido más prístino de la metafísica griega, es una entidad metafísica. Ni hablemos la fuerza gravitatoria, que un griego jamás hubiera aceptado. Porque no solo hubiera sido metafísica, sino metafísica enloquecida, con movimiento sin contacto. Estos dos sin contacto, y este hace mover a este. Bueno, no se lo aceptaban sus enemigos cartesianos a Newton. Quiere decir de que en toda disciplina científica hay estos tipos de presupuestos. Y en las ciencias sociales, en particular la economía, son vitales. Ahora, fíjense lo que me está diciendo. Uno puede escribir un libro sobre este presupuesto. Al decir que la sociedad de mercado es el resultado de un largo proceso de selección, me está legitimando a la sociedad de mercado. Los seres humanos somos como somos, biológicamente, porque así me lo explica la teoría evolutiva. Claro que la teoría evolutiva corregida con la gran síntesis del 30, con la influencia de la teoría genética de Mendel, etc. Pero sí, nosotros somos así porque hay una larga historia de la cual nosotros somos el resultado último. Ahora, eso mismo me lo está diciendo Hayek, pero para la sociedad de mercado. Nosotros somos así, biológicamente hablando, y no podemos haber sido de otra manera porque somos el resultado de esto. Esta sociedad es así y la está legitimando evolutivamente porque es el resultado de una selección donde han venido triunfando los que sobreviven. O sea, es la sociedad de los triunfadores de un largo proceso. Es difícil una legitimación mayor. Ahora, yo tomo cada uno de tus presupuestos, voy a dar uno de cada uno, porque si no, esto lo terminan a las 5 de la tarde, y usted voy a ver cómo ustedes se van a ir cayendo del aburrimiento, y yo por carencia de voz. Inmediatamente uno le contesta eso, y dice, un momentito, usted dice que esto es resultado de la evolución de Darwin, pero usted es un ignorante. Esto generalmente lo dicen porque no han leído la obra de Darwin. Después de 1859, que aparece El origen de las especies, Darwin vivió más de 20 años y en 1871 publica otro libro titulado The Descent of Man. Su traducción al español es Descenso del hombre, no reproduce la idea, en donde él se ocupa de hablar de la sociedad humana, no de las especies naturales, sino de la sociedad humana. Y allí explica que a la sociedad humana es nefasto y un error científico aplicarle la teoría de la selección natural. Porque no hay manera de explicar la supervivencia de la sociedad humana si no es a través de la creciente cooperación a que se han visto obligados los grupos humanos a tener cada vez más, independientemente de las tensiones, las guerras, pero los resultados son, la lección es, tenemos que rebuscárnosla otra vez para cooperar de alguna manera. Eso es supervivencia. Todo lo contrario que en la teoría de la selección natural, en donde ese triunfo del más fuerte, o el triunfo del más exitoso, o la supervivencia garantiza.
Otro supuesto que no me lo puedo perder, el egoísta. El ser humano, fíjense, el ser humano es egoísta. Continuamente lo dice Hegel. Claro, el ser humano en el mercado es un egoísta patrón. O sea, no es el ser humano, estás hablándome del ser humano en el mercado libre. Vos necesitas al egoísta y el competitivo, y ambas cosas me las tenés que legitimar. Y entonces voy a legitimar solo del egoísta. El egoísta del mismo modo. El ser humano no es esencialmente egoísta, dice Hegel. El ser humano es un ser social, necesita de la vida en grupos. Pero a lo largo de la historia le sucedieron cosas. Y a lo largo de la historia el ser humano aprendió a defenderse a sí mismo, incluso del semejante. Y el resultado es un ser humano centrado en sí, básicamente, y que lo primero que se preocupa por el resultado de selección a lo largo de la historia es de la acumulación de bienes para sí. Es textual. O sea, es legitimación de los agentes en el mercado vía este tipo de argumentación. Habermas dice, un brillante filósofo de la Escuela de Frankfurt, que ya no es de la Escuela de Frankfurt, porque se fue, como muchas de las personas de la izquierda, se fue tanto a la derecha que uno no sabe en qué lugar del universo por la derecha ya se ha salido del universo. Pero en su momento, de la Escuela de Frankfurt, solía decir, tiene una función la filosofía, es legitimadora. En Hayek es de una claridad de que todo lo que él escribe es para legitimar, consciente o subconscientemente, el estilo económico, que enseguida vamos a ir a eso. Él me va a decir, no hay otra. Del mismo modo que hoy no hay otro ser humano, es este. Y este es el resultado de la selección natural. El mercado también, y el ser humano egoísta también. Bueno, muchacho, el primer gran horror de esta argumentación es que vos no podés apelar a Darwin. Si apelaras a Darwin, tu legitimación fracasa. Supuestos epistemológicos. El primer supuesto es epistemológico que lo cito en el libro. No somos seres omniscientes. Uno tiene ganas de decir chocolate por una noticia. Eso es una verdad de perogrullo, claro que no somos seres omniscientes. Ahora fíjense el rol que cumple ese supuesto. Cuando él critica al keynesianismo, lo que está criticando es a la planificación de la economía. Es la primera acusación. Toda economía planificada. Poquitito, parcial, mucho, total. Toda planificación en economía, especialmente para un país, ni que hablar para el ámbito continental. Pero lo mismo valdría, como decía Aristóteles, para la polis, para la pequeña ciudad. El problema reaparece igual. Los agentes humanos son libres, son impredecibles, etc. Entonces, para lograr la planificación de un grupo total, necesito el conocimiento de todas las variables operativas. Si me olvido de variables fundamentales, patapúfete. Mi planificación flota en el vacío. Pero nosotros no somos seres omniscientes. Y ser no omnisciente significa no podemos conocer todas las variables operativas. Ergo, toda planificación es desde el vamos condenada al fracaso. Esto es aplicable a Keynes, pero también a toda economía de corte soviético. Desde Keynes a la economía soviética. Todo lo que tenga el más leve tinte de planificación cae dentro de esta crítica. ¿Cuál es el problema? El problema es un problema epistemológico. Usted,
Porque si eso fuera cierto, no existiría tampoco la física como disciplina. No se podría llevar a cabo ningún experimento y confiar en el resultado del experimento. Para planificar no necesito conocer todas las variables. Para planificar necesito seleccionar sagazmente las variables relevantes. Sagazmente, ¿qué significa? Cuanto menos, mejor. Y cuanto más explícita para establecer las relaciones entre esas variables, mejor. Eso desde la física, pasando por la química molecular y terminando por la economía. Puede haber variaciones de complejidad, puede haber variaciones en la capacidad de matematización, etc. Pero en ningún caso puede haber excusa de que no se puede planificar, porque para planificar necesito conocer todas las variables. Todas las variables no las conozco ni para ningún fenómeno, ni para ningún fenómeno. Para poder explicar el movimiento de Marte alrededor de la Tierra, yo tengo que olvidarme de muchas variables. Por ejemplo, me tengo que olvidar que también está Urano, Neptuno, Plutón, esa cosa enorme llamada Júpiter, la Luna girando alrededor de la Tierra, todas ejercen atracción gravitatoria. En cuanto meto un tercer cuerpo, no hay matemática hoy que me permita calcular la órbita de Marte alrededor de la Tierra. O sea que no me permitiría predecir la posición de ningún astro. ¿Qué hace el físico? Elimina variables. Para este fenómeno Newton dijo, voy a olvidarme de la acción de los otros planetas. Voy a olvidarme de las fuerzas interplanetarias. Solo me voy a ocupar de la acción Marte-Sol. No voy a tomar en cuenta la Tierra que anda por ahí, en la que yo estoy parado haciendo la medición. Marte-Sol. Dos cuerpos. Si pongo un tercero, no puedo. Es decir, la física más elemental involucraría una enorme cantidad de variables, pero lo que se hace, y el caso paradigmático es Newton, es incluso reducir a dos. Pero a dos, entonces lo primero que uno dice, ¿pero cómo puede ser? Le llevó a Newton 6 modelos para llevar a eso. 6 modelos. Porque él empezó con todo. A la semana se dio cuenta que no podía ni seguir. Y después empezó a eliminar variables, la influencia de esto, de aquello otro, de aquello otro. Y se quedó, olvidémonos de todas las influencias. Es una enorme cláusula ceteris paribus. Todo lo demás es dejado de lado, que el científico hace continuamente. Por eso es que hay físicos que dicen, nuestras leyes mienten, ¿sabes? Mienten. Las leyes de la física mienten. Yo agregaría, las leyes de toda ciencia mienten. Porque son verdaderas del modelo, no son verdaderas del mundo empírico. Se cumplen en el modelo que uno armó. Después se le rebuscan para hacer la correlación final. Pero estrictamente hablando, verdaderas son del modelo. Pero esto en toda disciplina, entre ellas en la economía. Pero acá la barbaridad es querer convencerme de que no puede haber planificación total, porque para planificación total suena semánticamente bien, ¿no? Tengo que conocer todas las variables. ¿Cómo? No, para ninguna planificación usted necesita conocer todas las variables. Ahora, por supuesto, ninguna planificación va a ser perfecta, pero en el ámbito de la acción económica, ¿qué teoría es perfecta? ¿O qué planificación es perfecta? Eso lo sabemos de antemano, porque sabemos que vamos a tener que trabajar con un modelo. Bien. Y ahora viene una sorprendente. El ser humano es un ser racional, chocolate por la noticia. Y actuar racionalmente
es actuar eligiendo los medios que maximicen la consecución del objetivo. Está bien. El objetivo mío es ir a esa puerta. Para ir a esa puerta no me tiro al piso y voy rodando. Corro la silla, me levanto y voy caminando. Eso es parte de la acción instrumental, de la racionalidad instrumental. Lo que sucede es el problema de reducir toda racionalidad humana a racionalidad instrumental. Voy enseguida a esa cuestión. Entonces, obviamente, que él enfatice este tipo de cosas tiene un objetivo: racionalizarme la acción en el mercado. ¿Cuál es la acción racional del ser humano en el mercado? ¿Cuál objetivo tiene el mercado? Que no seamos realistas. Mantener o aumentar la tasa de ganancia. Si no, no participo en el mercado. No participo en el mercado para no ganar. Y cuanto más gane, mejor. Alguien me diría, ser racional es actuar eligiendo los medios para obtener mayor ganancia. Y ahora enseguida me lo dice. Para eso, nadie debe interferir con esa libertad. Individuo por individuo, la sumatoria me da ¿qué resultado? El resultado de que el mercado es el locus de la racionalidad humana, es la manifestación máxima de la racionalidad humana. Pero para que esto sea posible, no debe haber interferencias exteriores a la acción de cada ser humano, porque interferir es coartar la libertad. No es Ricardo Gómez el que dice esto, lo dice Hayek. Entonces, la racionalidad se reduce a racionalidad instrumental, y esta racionalidad instrumental tiene su máxima manifestación en la sociedad humana organizada económicamente alrededor del libre mercado. Es una fuerza impresionante. Eso es actuar racionalmente. Primer problema. Dice, el objetivo no es aumentar la tasa de ganancia. Ese es el objetivo en el mercado. Pero si ese objetivo entra en colisión con otros objetivos sociales, ahora lo estoy poniendo en aprietos, porque él me tiene que decidir cómo elegir racionalmente entre objetivos, no entre medios para alcanzar el objetivo, sino entre objetivos. ¿Por qué la ganancia y no, como le dice Feyerabend, la felicidad humana? No reducirá bienestar económico. Esa ganancia garantiza que todos van a tomar ventaja de esa ganancia. No, dice Hayek, de los ganadores en el mercado. Y usted no se puede quejar, porque el mercado es libre. Y entonces los jugadores intervienen en el mercado. Los que ganan lo hacen porque fueron más hábiles. Y por lo tanto queda legitimado los ganadores. Y los perdedores, y bueno, del mismo modo que en un partido de fútbol usted no puede culpar que un equipo pierda al juego, a las reglas de juego, sino usted culpa a quién, a los ganadores fueron mejores que los perdedores. Entonces los perdedores bien perdido están, y a este le doy los 3 puntos y a este le doy 0 puntos. Y fuera de los perdedores, nadie es responsable de que ellos han perdido. Ese es el argumento de Hayek del gran juego. El mercado es un gran juego.
en donde los agentes participan libremente y donde por lo tanto hay ganadores y perdedores. Y de los perdedores ya pasé a los supuestos éticos. Nadie es responsable, nada más que los perdedores. No se puede culpar a los ganadores, ni se puede culpar a las reglas de juego del mundo. Por lo tanto, no es responsabilidad de nadie la pobreza, ni responsabilidad de nadie las diferencias extremas de ingreso. Lo dicen explícitamente, ¿eh? Yo no se estoy repitiendo en este momento. Lo que estoy tratando de mostrar es que están legitimando. ¿Cómo en este caso lo están legitimando? A través de la teoría del gran juego. ¿Uno cómo contesta eso? Bueno, yo contesto. En primer lugar, no es un juego libre. No todos eligen libremente participar en el juego de mercado. Hayek olvida acá otra cuestión fundamental, vieja en la ética. Los empiristas ingleses ya lo remarcaban esto. Y hay un dicho de Hume, que yo voy a citar inmediatamente, formidable. Hume decía: sí, hablamos mucho de la libertad, pero yo me pregunto, 1780, 1770, por ahí, yo me pregunto, ¿qué libertad tiene el ovejero escocés para ir a París? Estaba clavando un puñal en la teoría ética. Él, un empirista inglés, estaba sacralizando algo sagrado en la ética, pero bien sagrado. La diferencia entre la libertad de y la libertad para. Uno puede ser libre de muchas cosas, pero no ser libre para muchas cosas. La libertad de mercado es una libertad de interferencia, no interferir. Pero desde Hume, esa libertad viene con un precio. No están separadas unas de otras. Porque Hume está diciendo, ahora que estamos hablando de la libertad y argumentando acerca de la libertad, y lo importante es que estar libre de las ataduras de cuidado, no nos podemos olvidar de que tenemos que distinguir entre libertad de y libertad para. Porque pueden tener libertad de y ser unos seres humanos de super cuarta, porque no tienen libertad para, punto suspensivo, casi nada. Casi nada. Es la del ovejero alemán. O es la del empleado, la del obrero industrial en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Libertad para. O, esto es real, yo pertenezco a una familia en donde mis padres y mis tíos tenían una muy buena, 300 obreros, empresa constructora. Y siendo un pibito así, en la época peronista, cuando le daban el aguinaldo, uno de los obreros a fin de año se da el clásico pan dulce y la botella de sidra, y como yo era un chiquito me subían en un cajón, en un ventanal pasaban los obreros y yo les daba el pan dulce y la sidra. Me trataban regiamente, jugaban a la pelota conmigo, etc. Y a veces me hacían comentarios cuando yo era más grande. Un obrero repartiendo el pan dulce me dijo: ¿viste, Ricardo? ¿Viste? Las paradojas de la vida. Nos dan un pan dulce y una sidra, pero desde hace años no nos dan el aumento de los 10 centavos por hora de trabajo que le venimos pidiendo. Es entendible que no termine el peronismo, ¿no? Teniendo esa infancia, no me salvaron mis abuelos ni mis padres. Me salvaron, me acuerdo el nombre,
Francisco Rizzo, Pablo Furti, esa gente. Y otro que viene al caso acá, recibe el aguinaldo y con lágrimas en los ojos me dijo: esto me sirve para ir y ver al mar por primera vez. Tenía 60 años el tipo. Eso es libertad para. El salario que mi familia les pagaba no les otorgaba libertad para una cosa tan trivial como ir y más allá de Chascomús y ver el mar. De eso hablaba Gion. Y eso es el núcleo de la crítica a la idea de mercado libre desde un punto de vista ético. La cuestión de que nadie es responsable. ¿Y por qué nadie es responsable? Y nadie es responsable siempre y cuando yo hable solo de la libertad de. Pero cuando yo coarto a través de las medidas del mercado la libertad para, la historia es de otro tenor. Otro tenor. ¿Y por qué no se puede cambiar a esta libre sociedad del mercado? Casi con esto voy a terminar, porque lo que quería hablar era de los presupuestos. Bueno, no se la puede cambiar porque pretender cambiarla sería irracional. No hay otra, en el caso de estos autores es fuerte, ¿eh? No hay otra de Carlos Menem, es un no hay otra que viene justificada fuertemente. No hay otra. Toda otra alternativa sería irracional. ¿Por qué? Muy fácil. Y ahí la ayuda viene de poco. Porque actuar racionalmente en economía es actuar de acuerdo al método científico. Porque el método científico es, en la creencia de los científicos, estoy hablando ahora como si fuera un científico como ellos, encontrar el medio más adecuado para aproximarse a la verdad. Pero desde siempre, desde Descartes, se viene diciendo que el método científico es el camino más adecuado para alcanzar la verdad o acercarse a la verdad. De ahí el gran mito del método científico y del único método que todavía hay ciertos epistemólogos argentinos, como mi profesor, excelente profesor, Mario Bunge, sigue sosteniendo. Yo no estoy de acuerdo porque eso, y no estoy de acuerdo no porque lo diga yo, sino porque la ciencia y la epistemología ha recorrido un camino que es todo lo contrario. Uno nota de que en las distintas disciplinas hay una variedad de métodos distintos, hay métodos, pero no hay el método. Hay mayor diferencia entre un antropólogo y un mecánico cuántico que entre un verdulero y un mecánico cuántico trabajando. Estoy tratando de señalar la enorme distancia entre los métodos. Entonces, ¿cuál es el método de la economía? Es un método gradual. Si usted quiere ser exitoso para resolver problemas de la sociedad, especialmente económicos, no tome a la sociedad como un todo. Tome gradualmente porciones de esa sociedad, instituciones de esa sociedad, y vaya resolviendo los problemas en cada uno de los casos. Gradualismo. Y el progreso es acumulativo, es continuo, es gradual, etc. Esto tiene muchos inconvenientes epistemológicos, pero lo dejo de lado. El único que voy a citar es como si un todo fuera meramente la suma de sus partes. Como si yo resuelvo un problema global de la sociedad resolviendo problemas parciales de cada parte de la sociedad. La célebre crítica de la Escuela de Frankfurt al especialismo. Como si yo para resolver los problemas políticos necesitara un buen especialista en economía, un buen especialista en relaciones exteriores, un buen especialista en salud, un buen especialista y luego un coordinador de ellos y nada más, que recibiera las recomendaciones de cada especialista y las instrumentara.
¿Qué es esto? Como dice la Escuela de Frankfurt, la desaparición de dos cosas: la desaparición de la política y la desaparición de la ética pública. Es la desaparición de ambas. Bueno, este individualismo metodológico está presente en esto que estoy diciendo, en este grado. Pero olvidémonos de este problema. Si esto es así, entonces, si proceder racionalmente es proceder utilizando el método científico, y el método científico en economía es este método gradual, fragmentario, que parte a parte y proceso a proceso va resolviendo los problemas, intentar cambiar la sociedad como un todo es irracional, porque es contra el método científico. Acá el método científico está legitimando la irracionalidad de las revoluciones totales, cosa que explícitamente dice Popper y dice Hayek. Una revolución total, un tratar de cambiar qué, este método gradualista de mercado libre, etcétera, en algo alternativo, fuerte. La fuerza mayor la tenía Keynes y por añadidura la ligaba el marxismo. En sentido epistemológico, la crítica mayor es al marxismo y a Keynes la liga por añadidura. Automáticamente no hay otra, porque presuponer que hay otra y que podríamos cambiar a otra es irracional. Para terminar, el título del capítulo 10 del libro de Milton Friedman, que es excelente, Capitalismo y Libertad, excelente porque la palabra que se me ocurre es muy porteña, es deschave, es un deschave total de lo que el tipo realmente piensa, y uno lo agradece. El título del capítulo es el siguiente: si el fin no justifica los medios, en forma de pregunta. Si el fin no justifica los medios, ¿qué los justifica? ¿Saben qué es eso para mí? La entrada a la barbarie. Aceptar la tesis de que el fin justifica los medios es sinónimo a la barbarie ética. Y hay un libro formidable, Dialéctica del Iluminismo, de Adorno y Horkheimer, en las cuales ellos dicen justamente algo vinculado con esto. Si aplicamos la idea de racionalidad instrumental, el ejemplo más racional de actividad humana es el proceder alemán con los campos de concentración. Lo dicen brevemente: la razón moderna lleva a Auschwitz. Está bien. Pero aclara, la razón moderna deformada por el nazismo, en donde reducen racionalidad a racionalidad medios fines y olvidan de discutir la racionalidad de los fines. Bueno, hay casos que aparentemente no son tan monstruosos, pero que son análogos. Porque cuando yo le pregunto a Hayek o a Popper o a Friedman, y escúchenme, ¿cómo eligen racionalmente ustedes los fines? Bueno, viendo si estos fines se subordinan a otros fines más altos. Se la hago breve. ¿Cómo eligen entre los fines últimos? Porque tiene que haber, van a parar en algún fin, ¿no? Algún ideal supremo, un fin de la sociedad, una concepción del mundo y de la vida. O en el caso de la economía, mantener o aumentar la tasa de ganancia. Es un problema dificilísimo, porque esto significa cómo decidimos para elegir entre valores. Y hay una vieja tradición anglosajona en donde hablar de valores es hablar de gustos, de preferencias, de aspectos subjetivos. Y por lo tanto,
eso sería un colapso con la objetividad científica. De ahí que desde siempre los economistas han tratado de separarse de las cuestiones éticas. No debe haber intromisión de la ética en la economía, porque la intromisión de la ética es la intromisión de valores, y la intromisión de valores es la intromisión de aspectos sesgados, subjetivos o grupales. Y esto es un atentado contra la objetividad científica. Toda la segunda parte de mi libro es una respuesta a eso. No es un ataque a la objetividad científica, lo que pasa es que es una objetividad que es muy distinta a la objetividad que ustedes están sosteniendo. Pero independientemente de esta cuestión, que por razones obvias de tiempo no voy a discutir, está el hecho de que acá hay un límite infranqueable en inglés se diría shortcoming, o sea, un límite pero en el sentido negativo, ¿no? Conceptualmente negativo, a la idea de reducir la racionalidad humana a racionalidad instrumental. ¿Por qué? Porque no me permite decidir la racionalidad de los fines de la acción humana. Y entonces la respuesta de ellos es una respuesta impresionante por su honestidad. Los fines se adoptan, escuchen, pre-racionalmente. ¿Quieren el colmo de la honestidad? Y Popper agrega: usualmente en la vida real económica y política los fines se adoptan por tradición. Ahora entienden por qué un germano de la zona centroeuropea, ciudadano de aquel lugar del mundo que había entrado en la Primera Guerra Mundial contra Inglaterra, a ese señor, la reina de Inglaterra lo hace caballero del reino. Él se muere Sir Karl Popper. Para mí demuestra una sola cosa: la inteligencia del servicio exterior británico y la inteligencia de la asesoría a la reina, porque es el conservador mayor. Alguien que me dice eso me está sacralizando todo tipo de conservadorismo. Por tradición, ¿a qué? Es decir, en ningún lado, nada contra la tradición, nada. O sea, no hay contrainducción. No se dan cuenta de que en ese sentido no habría tampoco revoluciones científicas. Por más de que Popper tiene un artículo muy flojo en donde dice: bueno, yo me tiré contra las revoluciones totales, pero no me tiro contra las revoluciones científicas. Y las razones que da, que en este momento no viene al caso, son fácilmente deslindables. Lo importante es percibir, para terminar con todo esto, que esta afirmación, el fin justifica los medios, legitima algo de una honestidad así conmovedora de Friedman. Tiene que quedar claro de que cuando se atenta contra la libertad del mercado, es racional terminar con el régimen que sea, incluso del democrático. Cómprense el libro de Friedman y lo van a leer. Si yo sigo el argumento, es brillante. Si no me meto en los intersticios y muestro cuáles son esos intersticios de legitimación, se sigue de toda la argumentación. Por supuesto, si uno pone por sobre encima la libertad de mercado, la interferencia política en el mercado me obliga a elegir entre estos dos valores: la libertad y la democracia. Y él opta. Es más, el mundo opta
los Estados Unidos han optado consuetudinariamente. La libertad, el atentado contra el mercado es hasta allí. En cuanto se va más allá de un cierto lugar, y no hay ningún problema. Telefonazo a la embajada del lugar de turno, movida de piso, y ahora no se necesita ni intervención militar. Ahora son golpes civiles. Siempre estos golpes civiles están vinculados a esto que tenemos acá. Y el pueblo norteamericano, vive 40 años allí, al pueblo norteamericano no hay que decirle nada más que una sola cosa, totalmente consistente con toda esta perspectiva, ¿no? Tenemos que intervenir porque no intervenir atentaría contra nuestros intereses en el exterior. Punto. Ser final. Nada más se necesita. O, y voy a terminar con esto porque esto no se lo van a olvidar más. Y yo quiero, ¿no? Cada cual tiene su manera de querer ser eterno. Yo como eterno docente, ¿qué significa? Aquel tipo con pinta de loquito que se dedicaba a la filosofía de las ciencias económicas, dijo esto. El día posterior al 16 de septiembre del 73, Nixon llama a una conferencia de prensa. Porque el golpe era un golpe totalmente digitado, especialmente por Kissinger, pero por supuesto con la anuencia de Nixon, etc. Y entonces informa a la gente lo que ha pasado en Chile, entre otras cosas, porque la conferencia de prensa para cosas. Por ahí salió el tema de Chile y habló. Entonces un periodista levanta la mano y le pregunta, pero escúcheme, las referencias que nosotros tenemos es que el general Pinochet y los generales, ya los nombres, ¿no? Y se manda, el periodista tenía toda la información perfectamente clasificada, se manda una especie de síntesis biográfica de los horrores del general Pinochet. No horrores como lo que después cometió, sino autoritarismo, problemas con civiles en las ciudades donde él fue interventor, etc. Entonces Nixon los dejó terminar. Lo dejó terminar a él y a otro periodista que terminaban de hablar. Lo voy a decir en inglés porque en español suena muy feo. Después, si alguno necesita la traducción, pero supongo que no. Nixon contesta, I know. Pinochet is a bloody son of a bitch. But you know something, man? He's our son of a bitch. Fin de la charla. Muchísimas gracias, Ricardo. Valía la pena realmente. Antes de pasar a la ronda de preguntas, por las cuales Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, China pasan de ser países que, por si les suena la historia, ¿no? Son agroexportadores y resulta que después y compraban mercaderías manufacturadas y después cambió la cosa. Muy interesante la hipótesis. Y quería destacar también la presencia. Leía y recordaba lo que vos me contabas cada vez que se inunda, los problemas que tienen con la escuela. Está desarrollando una labor